Juan capítulo 3, versículos 1 al 5. Permítame esta mañana tomar este pasaje o estos pasajes de la Escritura. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estén cómodos, tengan la amabilidad. Gloria al Señor. Vamos a estar en estos momentos y ruego que usted tenga toda su atención en esta hora, que usted disponga su corazón, su mente, su espíritu para escuchar la palabra del Señor. Permítame hablarles hoy de lo que comenzó como el más grande deseo de Dios, y es la creación, si lo puedo y me permite decirlo así esta mañana, la creación de corazones nuevos y la inauguración o el establecimiento de vidas nuevas que tendrían la palabra de Dios morando en sus mentes, pasando de una vida religiosa superficial a una vida espiritual profunda en Dios. Quiere decir, una tremenda transición en la vida de las personas, de pasar de una vida superficial a una vida relacional profunda en Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuando se mira la historia de Nicodemo, que no es el personaje central aquí, siempre el personaje central será Jesucristo. Pero sin embargo, Nicodemo, de él podemos tomar algunas cosas que nos van a servir como ilustración para el sermón del día de hoy. Y cuando usted mira la historia de Nicodemo en su contexto, Juan, el escritor, viene hablando de un acontecimiento que sucedía en la sociedad de aquel entonces. Muchos creían en Jesús. Y si eso lo comparáramos hoy a nuestro contexto actual, todo predicador quiere que la gente crea en Jesús. ¿Es lo que sí? Todo predicador quiere que la gente crea en Jesús. Pero no solamente eso. En un escenario de estos, los predicadores tenemos una carga y un deseo. Y es que la gente venga hasta el altar recibiendo a Jesucristo. Y cuando la gente puede venir a un lugar de estos, hay un calificativo de los demás. Y ese calificativo de los demás es: a ese predicador le fue muy bien. No obstante, la postura, la percepción de los religiosos de Israel es que las masas que seguían a Jesús estaban robándole adeptos a la religión tradicional de su momento. Esto producía una serie de celos religiosos de parte de ellos hacia el maestro. Claro, todos quieren que hayan masas que los siguen, que le presten atención. Y en medio de el texto que leemos,
cuando usted mira los pasajes anteriores del mismo capítulo, o del capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Quiere decir, mucha gente iba detrás de los milagros, de los sucesos, de los beneficios que podían recibir de acuerdo al mensaje predicado por un Jesús que estaba conmocionando la sociedad de aquel entonces. Mucha gente, dice el escritor, que le seguía. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos esta mañana es: ¿le seguían de corazón? ¿Realmente le amaban? ¿Realmente sus vidas estaban llenas de Él? ¿O simplemente creían porque eran beneficiados por un milagro? Creo que estas preguntas tendremos que hacérnoslas hoy aquí, porque el escritor dejó de lleno una afirmación que debe de hacernos reflexionar esta mañana aquí. En el versículo 24 nos habla de los que seguían a Jesús y de los que experimentaban beneficios por parte de Él como señales, aleluya, dentro de los muchos milagros que el Señor hacía. Pero el versículo 24 deja de notar, hace una afirmación que nos pone a reflexionar aquí, porque aunque el Señor tenía muchos seguidores, el texto dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Quiere decir, muchos creían en Jesús, pero Él no creía en ellos. Muchos podríamos decir que eran creyentes porque creían en lo que Jesús hacía y decía, pero no lo creían de corazón. Una cosa es responder a un milagro y otra muy diferente, entregarse a Jesucristo para vivir de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad. Juan deja en claro que para que la persona sea salva se requiere más que creer en simplemente un milagro. Hoy muchos están sentados en este lugar y otros pueden estar conectados por medio de las redes. Si yo preguntara aquí cuántos hemos recibido milagros del Señor, yo creo que más de uno respondería afirmativamente: yo he recibido un milagro de Dios. Tiempo nos faltaría para escuchar testimonios, por sencillos que sean. Alguien aquí en algún momento ha experimentado la obra milagrosa de Cristo en su vida. Pero no solamente los que estamos aquí, también los que están allá detrás de las redes. Hay gente que ha experimentado en algún momento milagros de parte del Señor, porque Dios ha hecho milagros en medio de nosotros. Pero permítame decirle que en medio de los milagros que el Señor hace, eso no garantiza que lo amemos. Eso no garantiza que realmente estemos viviendo para Él. Alguien en esta mañana aquí puede haber recibido un milagro, puede recibir un milagro, y Dios está interesado en hacer un milagro. Pero puedes también estar amando lo superficial y lo mundano. Aleluya. Por eso el escritor muestra la confrontación de Jesús frente a todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús por su mensaje y por sus beneficios. Aleluya. Y es quizás la confrontación que tiene que hacernos aquí también. Porque no sé cuál sea el motivo que te haya traído aquí.
Algunos necesitan un milagro en su carne. Otros quizás necesitan un milagro en su hogar. Otros quizás necesitan un milagro en sus emociones. Otros quizás necesitan un milagro en su vida laboral y en su vida social. Pero en esta mañana, no, Dios no está buscando corazones simplemente para hacerles un milagro y no más, y ya, y basta. No, Dios está buscando corazones que estén dispuestos a dejarse transformar por el poder de Dios y por el poder de su palabra aquí. ¿Alguien puede adorarme con el Señor en esta mañana? Permítame decirlo en esta hora de esta forma. Dios busca corazones comprometidos y no solamente beneficiados. El Dios que tiene esta iglesia es un Dios de compromisos, pero detrás de los compromisos también Él traerá beneficios para su pueblo. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor de la gloria en esta hora. En el contexto del encuentro de Jesús con Nicodemo, vemos esta confrontación que Jesús hace. Jesús, en medio de sus seguidores, no se fiaba de ellos. Muchos de los milagros, entre ellos los que atrajo a Nicodemo, porque si hay algo que dicen los historiadores y los comentaristas bíblicos, es que posiblemente lo que llamó la atención de Nicodemo para animarlo a buscar a Jesús fue los eventos que estaban sucediendo. Algunos de ellos manifiestan que posiblemente Nicodemo se encontraba también invitado en las bodas de Caná. Posiblemente. ¿Y por qué posiblemente? Porque Nicodemo pertenecía a las 3 familias más ilustres de la época. Según el Talmud, que es uno de los libros históricos y de las crónicas más importantes de la vida civil de los judíos, dice que este Nicodemo era de las familias más pudientes de la época. Posiblemente era hijo de uno de los senadores allá en Jerusalén. Quiero decir, era un hombre ilustre, era un hombre de una muy buena posición, y en medio de una gran fiesta, en medio de un gran matrimonio, siempre se quieren invitar a personajes importantes y de renombre. ¿Estamos conmigo aquí en esta mañana? ¿Cuántos damos alabanzas al Señor Jesucristo? Los milagros que atrajeron a Nicodemo causaron en otros dirigentes también querer matar a Jesucristo. Incluso dentro de estos milagros le atribuyeron a Jesús que Él hacía estas obras por el mismo poder de Satanás. Pero no fue la verdad. Juan capítulo 5 versículo 36 nos dice que los milagros de nuestro Señor eran un testimonio verídico para que ellos comprendieran quién era el que estaba ahí delante de ellos. Estos milagros dejaron en evidencia que era el Salvador prometido, pero también fueron pruebas que revelaron los corazones de aquellos que le seguían. Y esta mañana, los que estamos aquí, permítame decirlo así, y permítanme invitarlos con un corazón diferente. No vengamos aquí simplemente a esperar que el Señor multiplique panes y peces. Oh, vengamos aquí en esta mañana porque queremos enamorarnos del que tiene el poder para multiplicar los panes y los peces en la vida de la gente. ¿Alguien puede adorarlo en esta mañana? Jesús sabía que el corazón humano es atraído por lo sensacional. Los 5,000
de quienes había multiplicado este milagro, el milagro de la multiplicación del alimento, querían hacerle rey. Pero cuando predicó el sermón del verdadero pan de vida, muchos de los que comieron panes y peces hasta saciarse empezaron a dejarlo solo y ya no caminaban mucho con él. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Y si hay algo que tenemos que entender en esta mañana, es que Dios nos dará de su gracia, pero siempre nos va a confrontar con la verdad. Jesús conocía el corazón de los que le seguían, y Nicodemo no era la excepción. Él sabía lo que había en el hombre. Varias veces en el Evangelio de Juan esto se declara. Jesús conocía el carácter de Simón. Cuando lo llamó, sabía cómo era Natanael cuando dijo: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Le dijo toda la vida, le manifestó toda la vida a la mujer samaritana, tanto que ella sale dejando su cántaro y va a la ciudad de Sicar a decir: hay un hombre que me ha revelado mi vida y me la ha descubierto y me la ha puesto en evidencia. Hermano, es que este Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, es omnisciente y sabe por qué vinimos aquí en esta mañana. De esta forma es el contexto del que se va a encontrar entonces con Nicodemo. Ya les he dicho a ustedes de dónde provenía Nicodemo. No solamente era un hombre importante, también los escritores datan a que Nicodemo posiblemente perteneció al estatus administrativo religioso más importante de la época, como era el Sanedrín. Gloria al Señor Jesús. Nicodemo era un hombre de ley. Nicodemo era un hombre de letras. Nicodemo era un hombre de conocimiento. Nicodemo era un hombre ilustre. Pero cuando tiene la conversación con Jesucristo, su intelecto, su conocimiento, su estatus, su vida social, su riqueza, su posición se ve reducida a la nada. Porque delante del Señor, aleluya, aún lo más débil de Dios es más poderoso que los hombres. Aunque Nicodemo enfatizaba el cuidado y la observancia de la ley, no mostraba la realidad de un ser humano que podía ser transformado y cambiado por el poder de Dios. Este Nicodemo necesitaba ser cambiado desde adentro, desde lo profundo de su corazón. Porque el cambio que hace Cristo en la vida de la gente no tiene que ver simplemente en lo físico. Claro, hay un impacto en lo físico. Muchos de los que estamos aquí, que nos ven con una pinta diferente, no llegamos hacia la iglesia. Algunos llegaron con un corte muy diferente, llegaron con un atuendo muy diferente, llegaron con un estilo muy diferente. Hoy tu vida es diferente. Pero no porque la transformación haya sido en lo físico. Hubo algo que sucedió adentro. Jesús es el primero y establecer una nueva forma en la que Dios tendría una relación íntima, estrecha con el ser humano. Una vida que emana desde adentro.
Cuando Nicodemo viene de noche, ¿qué es lo que nos enfoca en el texto aquí de lo que leíamos? Que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Hay argumentos de por qué Nicodemo vino de noche. Algunos dicen que vino de noche sencillamente porque le daba miedo de sus demás consiervos con los que trabajaba, porque el celo de la ley, el celo religioso era acérrimo, y entonces no quería producir un choque cultural religioso por la posición que él tenía y él ostentaba. Por eso vino de noche. Otros dicen que vino de noche a entrevistarse con el maestro, porque en las horas de la noche era más fácil encontrarse con un Jesús que no estaba tan rodeado de público, y era fácil hablar con él, porque en la hora de la noche era más fácil la meditación y las charlas claras y profundas. Lo que dice la Biblia es que este Jesús sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Posiblemente este hombre había reconocido que Jesús había sido enviado por Dios por las señales que hacía, y entendía que nadie podía hacer lo que hacía si no estaba Dios con él. Sin embargo, Jesús conoce el corazón de este hombre, porque a pesar de la posición ilustre de Nicodemo, Jesús quiere enseñarle a un hombre necesitado que en Dios no valen las posiciones humanas, ni los cartones, ni las cuentas bancarias, ni el intelecto humano. En Dios vale que hayan corazones nuevos, mentes nuevas, espíritu nuevo, vida nueva. Alabanzas al Dios de la gloria. El Señor no vino a manifestar un ministerio de popularidad. Jesús vino a manifestar un ministerio de vida real para Dios. Y cuando usted mira la conversación que tiene Nicodemo con él, una conversación de reconocimiento, Jesús irrumpe, corta la conversación que él tiene. Y le responde Jesús. Y cuando uno mira la línea de lo que dice Nicodemo y lo que responde Jesús, no hay una conexión directa, porque Nicodemo no le hizo ninguna pregunta. Todas las cosas que dijo Nicodemo fueron afirmaciones, pero no preguntas. Pero el Señor le responde, y le responde con unas palabras que nunca las había escuchado un maestro de Israel. Unas palabras sencillas, unas palabras no muy profundas en el sentido quizás de lo teológico de la época. Simplemente unas palabras del diario vivir comunes. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo escuchó estas palabras, tuvo que haber quedado confundido. ¿Por qué me dice esto? No podemos olvidar que así como Jesús conocía el corazón de los seguidores, también conocía el corazón de Nicodemo. Y él sabía que había un hombre que, aunque era ilustrado, necesitaba la salvación de su alma.
necesitaba ser cambiado desde adentro. El nacimiento. El Señor empezó hablando de lo familiar, puesto que el nacimiento es una experiencia universal. Todos los que estamos aquí hemos nacido. No sabemos las circunstancias de cada uno. Algunos en un hospital, otros les tocó en el campo, otros los esperaban con ansias, otros dirán que son parte de un accidente de la vida, pero nacimos aquí y aquí estamos. ¿Y cuántos están alegres porque nacimos? Y si no nos diera alegría, pues no celebraríamos los años. Y un año más, un año menos. Y cuando a usted no le celebran los años, se siente triste porque es que nadie se acordó de usted. Era algo común. Todo mundo nacía. Pero la palabra nacer de nuevo añadía una connotación diferente, porque no se remitía a lo biológico, sino que se remitía a un nacimiento no humano, sino que según la teología, nacer de nuevo representaba nacer de arriba. Y nacer de arriba significaba, aleluya, una intervención directa de lo divino en la vida de alguien. Por eso, si el ser humano espera ir al cielo, tiene que experimentar no un nacimiento biológico. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y esta hora usted tiene que entender, mi querido amigo, que el hecho de que usted haya nacido de papá y mamá y le hayan dado un nombre y usted tenga una genética definida y un grupo de RH definido, usted tiene una etiqueta que lo ha marcado y que la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Todos los que vivimos sabemos que tendremos que morir. No sabemos cuándo, no sabemos a dónde y no sabemos cómo. Pero algo que sí nos marcó el nacimiento biológico es que el haber nacido biológicamente nos dio una etiqueta de condenación, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne está inclinada al pecado y la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia también dice que el Señor le remitió a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabanzas al Dios de la gloria. En otras palabras, Nicodemo, hay una transición que necesitas vivir en tu vida. Y en esta mañana quiero decirle, mi hermano y mi amigo, aquí hay una transición, hay un nuevo nacimiento que necesitan experimentar muchas personas. ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? Un bebé que nace en este mundo no tiene control sobre su nacimiento, pero su vida comienza con una nueva identidad. Así también el nuevo nacimiento espiritual nos da una nueva identidad en Cristo. Esto era un poco difícil de entender por Nicodemo, tanto así que Nicodemo le hace una pregunta o una contrapregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, dentro de su conocimiento, no tiene explicaciones. Alabanzas a Jesús de Nazaret.
Porque es normal que el ser humano tienda a humanizar y a naturalizar las cosas divinas. Pero Jesús, Él dice las cosas al contrario. Él a lo divino le da su posición y su lugar. Alabanzas a Jesucristo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, esto no es un sistema de ritos litúrgicos vacíos. Esto es el planteamiento de una nueva vida, una vida que tiene vida en sí. Recordemos que Jesucristo había dicho que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Pero Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, le dice otra vez en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús estaba recordándole a Nicodemo unas palabras que debían de cumplirse en la vida de una nación. Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25. Si usted se puede ubicar un momentico ahí, el Señor había hablado de un planteamiento diferente muchos años atrás, y por medio de Ezequiel había dado una palabra profética que se tenía que cumplir en esta gran inauguración del culto no terrenal, sino del culto espiritual. Y le había dicho por medio de Ezequiel a la nación: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ese nuevo nacimiento al que el Señor se refería, alabanzas a Jesús. De cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu, el Señor lo remitía, alabanzas al Señor, a una palabra que tendría el poder, por medio de ser expuesta a los hombres, que todo aquel que la recibiera, su alma podría ser limpiada de sus pecados. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sabe cuál es esa agua limpia? La palabra de Dios. Por eso el Señor dice, hablando en Juan: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado, o que os he hablado. Cada momento en que usted escucha un sermón, es Dios limpiando su corazón. Cada vez que usted se reúne a escuchar la palabra, es Dios limpiando su conciencia, es Dios moldeando su carácter, es Dios haciendo una obra, aleluya, de limpieza en su vida. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tu palabra todavía sigue siendo digna y de ser recibida y de ser escuchada por todos nosotros. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios siga corriendo en cada auditorio, en cada barrio, en cada vereda? Por eso usted no se puede volver difícil, ni cerrado, ni indiferente a la palabra. Siempre usted tiene que tener un corazón sensible y creer a ella, porque ella está haciendo un proceso de limpieza y de purificación en nuestra vida. Pero no solamente termina ahí. El Señor le estaba recordando a Nicodemo en el versículo 26: os daré corazón nuevo. Y yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos tenemos aquí corazón nuevo?
Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, Nicodemo, lo que yo vengo a hacer es un trabajo desde adentro. Ya no más tablas de piedra, ya no rituales de toros ni de machos cabríos, ya no más derramamientos de sangre que no sirven para nada. Ahora yo vengo a derramar mi sangre por ustedes. Ahora vengo a entregar mi cuerpo por vosotros. Ahora vengo a habitar en sus corazones. Ya no va a haber una palabra simplemente en piedra. Ahora la voy a grabar en sus mentes, y todos los días, en una vivencia diaria, viviremos por la palabra, caminaremos por la palabra, nos gozaremos en la palabra. La palabra de Dios será nuestro GPS de vida, será nuestra constitución de vida. ¿Alguien puede alabar a Jesucristo en esta mañana? ¿Sabe por qué nuestro culto es diferente? Porque no está basado en liturgias, no está basado en rituales. Es verdad que hacemos un servicio, y aquí hay uno que dirige y que direcciona el servicio, y hay otros que pasan y cantan unos coros, aleluya, pero ese no es nuestro ritual. Eso no es el ritualismo nuestro, aleluya. Nuestro culto es distinto, nuestro culto está por adentro, aleluya. Oiga, usted no vino a culto, usted vive en culto. ¿Cuántos vivimos en culto todos los días? Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros miembros como un sacrificio vivo, porque este es vuestro culto racional. Yo todos los días vivo en la presencia del Señor. En Él me gozo, en Él me deleito. Alabanza salió de la gloria. ¿Cuántos hay en Él se deleitan en esta mañana? Lo que hacemos aquí tiene sentido. No tenemos un Dios que está lejos, tenemos un Dios que está cerca. Tenemos un Dios que está en contacto con nosotros, y nosotros estamos en contacto con Él, porque tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo? Por eso lo que hacemos cobra sentido. Por eso nuestras oraciones son oídas de parte del Señor. Es que tenemos una conexión directa. Lo que dice Pablo a los Efesios, que andábamos sin Dios en el mundo, andábamos sin salvación, andábamos sin ciudadanía, éramos extraños para Dios, sin promesas. Pero la Biblia nos dice: Él nos dio vida a vosotros. ¿En dónde están los vivos esta mañana? ¿A dónde están los vivos esta mañana? Es que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. O sea que en esta mañana aquí podemos darnos el lujo de decir: Cristo está aquí en medio de nosotros. Pero no solamente su palabra,
De cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu, hay una obra espiritual que fue puesta en nosotros. Hay una vida que está moviéndose desde adentro. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Los israelitas eran más culteros que nosotros, pero no tenían a Cristo ahí en el corazón. Porque tú puedes tener a Cristo de dos formas. Lo tienes en la concepción de que hay un Jesús que murió por tus pecados y ya. Pero la otra es mejor. Lo tienes en la concepción de que Él vive dentro de ti y tú vives para Él todos los días. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Esperaron que hicieran todos los ritos tradicionales, pero se puso en pie y alzó la voz. Y como dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿usted ha creído como dijo quién? Yo creo que los hombres que estamos aquí en este lugar, en esta mañana, hemos creído como dice la Escritura. Y los que estamos ahí sentados, la gran mayoría, hemos creído como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo pregunto en esta mañana: ¿estará corriendo ese río por aquí? ¿Estará corriendo este río aquí en la platea? ¿Estará corriendo ese río allá en las escaleras, en las escalas del frente, en las laterales? ¿Estará corriendo ese río? Nicodemo, es que el viento sopla. Alabanzas a Jesús. Nicodemo, es que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él no comprendía lo que sucedía ahí. Me hace recordar lo que dijo el escritor en Eclesiastés 11:5. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay gente que viene aquí y no sabe que Dios quiere hacer una obra con ustedes. Estos eventos no son un accidente. Estos eventos no es una programación mal. Estos eventos, aleluya, es el programa de Dios para su vida. Porque Dios quiere salvarte. Porque Dios quiere hacerte una nueva criatura. Porque Dios quiere que tú te vayas de este lugar con la salvación en tu corazón y en tu alma. En esta mañana aquí, démosle un gloria a Dios fuerte, los que hemos evidenciado la riqueza de nacer de nuevo. Ya para concluir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? La pregunta que se hace Nicodemo es la pregunta que alguno puede estarse haciendo por ahí. ¿Cómo Dios me puede cambiar? A mí, que soy un pecador, que he sido un blasfemo, que he cometido tantos errores. Hay gente que cree que no puede tener perdón de Dios. Hay gente que cree que las oportunidades de salvación para él están cerradas y el cielo está cerrado.
Hay gente que cree que el tiempo se le acabó porque lo intentó todo. Nicodemo tenía una pregunta enorme en su corazón: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ser posible que esto ocurra? Y entonces el Señor, conociendo, aleluya, el corazón de este hombre, le dice: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Hay gente aquí que sabe que necesita de Cristo y sin embargo cierran su corazón. Hay gente aquí que más que un milagro biológico necesita el milagro más grande, que es el cambio de su vida y el cambio de su alma, el cambio de su corazón. Porque Dios de aquí te puede sanar de un cáncer, pero te puedes ir con el cáncer en tu alma. De aquí te puedes parar de una silla siendo paralítico, pero seguirás siendo paralítico en tu corazón, porque no buscarás las cosas de arriba. Y aquí te puedes ir con la respuesta que has estado buscando para que se arregle tu hogar, pero te puedes ir de aquí con un corazón en oscuridad por no aceptar y recibir a Jesucristo en tu corazón. Pero hay una gran diferencia entre recibirlo y no recibirlo. Yo he visto gente que quizás no se ha levantado de una silla de ruedas, pero por dentro saltan de alegría, porque el Espíritu Santo los hace saltar de alegría. Han llorado por dentro porque han tenido problemas en una cosa y otra, porque los problemas no faltan. Algunos llegan porque sí y llegan solitos, pero ahí se han arrodillado y en medio de la crisis que los rodea han sentido un poder desde adentro que ha logrado, aleluya, darles una fortaleza interna, que se han podido sobrepasar y sobreponer a todos los problemas de la vida. ¿Sabe por qué? Porque han tenido a Jesucristo en el corazón. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo en esta hora? Esta mañana yo le invito: reciba el testimonio del Señor para su vida. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, todo esto se planta, se da en respuesta a una labor que voy a hacer. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El hombre creó el problema, pero el hombre tiene Dios para solucionar el problema. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le hace memoria de una solución que se dio en el desierto, producto de la rebeldía y de la murmuración del pueblo, que levantaran una serpiente como señal de esperanza, y que así como levantaron esa serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado, aleluya, como esperanza para todos aquellos que tienen pecado y que no podían ser librados del pecado. Pero en esta mañana le tengo una buena noticia: en Cristo Jesús cualquier pecado puede ser perdonado. En esta mañana aquí, aleluya, el pecado de tu alma puede ser roto, el pecado de tu alma puede ser liberado, y usted de este lugar se puede ir con vida nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede creerlo aquí?
¿Alguien puede creerlo aquí? ¿Alguien puede creerlo aquí? Y quiero cerrar con esto. El versículo más profundo de todos los tiempos. El versículo que ha sido traducido a más de 1900 idiomas en el mundo. Es un versículo que tiene una connotación profunda, que todos nos lo sabemos de memoria, y no sé si lo podemos recitar todos aquí para que los amigos escuchen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos en esta mañana tenemos vida eterna aquí? Tenemos vida eterna aquí. Esto no es un cuento, esto es una experiencia. La tenemos aquí adentro. Alabanzas al Dios de la gloria. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Él cree, ¿cómo? No es condenado. A veces la gente de afuera se molesta, es que esos evangélicos que hablan de que ellos solo son salvos, es que no se trata, aleluya, de un invento nuestro. Esto no lo decimos porque suene bonito. Esto no lo decimos para ganar adeptos así por así, o porque es simplemente un cuento para engañar y manipular las masas. La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos hemos creído en Él? ¿Cuántos no somos condenados en Él? Porque la Biblia dice: y predicad el evangelio a toda criatura. El que en Él creyere y fuere bautizado, ¿será qué? ¿Será qué? ¿A dónde están los salvos esta mañana? Quiero decir que si tenemos vida nueva y somos salvos, es porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Aquí hay salvación, aquí hay perdón de pecados, aquí hay restauración, aquí hay transformación de vida, aquí está el agua de la palabra para limpiar, aquí está el Espíritu Santo para transformar. Yo no sé si usted se puede poner en sus pies en esta hora. ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué impide en esta hora para que tú no vengas? Tienes un Salvador que te ama. Él está presto para darte vida nueva, espíritu nuevo. Aquí estamos. ¿Será que en este lugar habrá un amigo en esta mañana o ya en esta tarde que quiera irse de este lugar con un corazón nuevo y una mente nueva? Yo no sé si ustedes van a confesar la palabra en esta mañana, pero díganme la verdad: ¿vale la pena ser de Jesucristo, sí o no? Nicodemo se convirtió.
Nicodemo la entendió. ¿Y sabe por qué decimos que la entendió? Porque en el momento de la sepultura de Jesús ya no hay un Nicodemo retraído. Ahora hay un Nicodemo que está diciendo: déjeme participar, déjeme poner parte de mis recursos para comprar unas especies aromáticas y ungir el cuerpo de Cristo. Esa actitud la hace un hombre que ahora cree, no simplemente por las señales, sino que ahora cree por sus convicciones. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque no creímos simplemente por las señales. Aquí habemos personas que hemos experimentado al Cristo vivo. Aquí habemos gente que hemos sido cambiados por la palabra. Por eso en esta hora no hay nada que impida. Dios tuvo la voluntad para salvar al hombre. La voluntad divina ya fue expresada, pero ahora se requiere la voluntad humana para que la obra sea completa. Habrá un amigo más aquí. Habrá un amigo más aquí. Veo unas personas que han pasado, pero habrá un amigo más aquí que se quiera ir con una vida diferente, con una vida renovada. Habrá un amigo más aquí. Aquí viene otro. Aleluya. Aquí hay fiesta en los cielos, mi hermano. Aquí hay fiesta en los cielos. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Uno más, habrá uno más. Permítame ser insistente en esta hora. Habrá uno más para el reino de Dios en esta mañana. Uno más. Pero no se desconecte de lo que le decía al inicio, porque la confrontación que el Señor le hace a Nicodemo también se la hizo a la multitud. Estamos aquí porque amamos al Señor. Gócese cuando la palabra lo confronte todos los días. Y perdóneme si voy a decir esto, pero siento decirlo en el corazón, porque quizás no haya otra oportunidad. Jesús está buscando gente que lo ame desde lo profundo. Jesús no le preguntó a Pedro o recriminó a Pedro porque lo había negado. Jesús trabaja con gente humana, llena de imperfecciones y de errores. Aquí nadie es perfecto, el único perfecto es Jesucristo. Pero el Señor es tan bueno que nos hace participar de su santidad y nos hace participar de su perfección. Pero en este lugar aquí puede haber un corazón en medio de la fe, en medio de la iglesia, que su corazón se ha endurecido, que su corazón se ha vuelto insensible a la palabra, que ya no ama al Señor como antes, que quizás has caído en el conformismo espiritual. ¿Hace cuánto la fuente de tus ojos no se derrama? ¿Hace cuánto la fuente de tu corazón no se quiebra?
esta mañana aquí o esta tarde ya es un espacio para poderle decir al Señor Jesucristo: Señor, más que los milagros es tu presencia, más que las bendiciones económicas es tu presencia.